Estamos con la congresista Diana González de Avanza País. En este momento ella es candidata al Congreso de la República. Tenemos ahí su ficha técnica, vamos a mostrar. Sí, Avanza País, cuyo a la presidencia José Williams, ¿no? va el general José Williams. Ella es congresista de Avanza País por Arequipa, magíster en Administración de Negocios por la FAMU, que es la Florida Agricultural and Mechanical University de Estados Unidos, vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Organización de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Lima 2027. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Anuska. Buenas noches, David. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a usted. A ver, ¿cómo entender estas encuestas? Por supuesto, a ver, lo que prima es el voto de no sabe o el indeciso todavía, pero su partido no aparece por ningún lado. ¿Por qué cree que está pasando esto? Bueno, creo que el general Williams ha subido. Es importante mantenernos y sobre todo subir. Sí es un llamado a la reflexión, particularmente a cómo está la votación, digamos, del Senado ahora. No me imagino que las 60 curules del Senado se dividan entre Renovación, Fuerza Popular y APP. Ajá. Creo que esto es un llamado a la reflexión, porque si algo necesitamos en el país es consenso. Y digamos que López Aliaga no se caracteriza por generar consenso. Lo hemos visto en el Congreso, genera todo lo contrario. Hay muchísima resistencia a cada una de sus propuestas que creo yo no vienen de pronto con el mejor análisis técnico que podríamos tener. Entonces yo me reafirmo en algo: ni López Aliaga ni López Chau. Uh-huh. Los López no... No, yo sí daría a conocer mucho más a mi candidato, por ejemplo, José Williams, y hace poco escuchaba también a Julio Velarde diciendo que el país necesita un candidato que genere consenso. El general Williams... ¿El fujimorismo genera consenso? Usted se ha referido de los tres del Senado, que va Renovación Popular, el seguido del fujimorismo y tercero Alianza para el Progreso. Sí, a mí me parecería preocupante que las 60 curules se repartan entre esos tres partidos. Nos ha dicho por qué no debe ser Renovación Popular el que encabece el Senado. Sí. ¿Por qué no debe ser Fuerza Popular quien encabece el Senado? Sí, yo creo que lo que hemos visto ahora mismo, esta fuerte discusión entre las dos primeras fuerzas que van en la lista de los candidatos o de las encuestas, ha sido mucho enfrentamiento. Y ya hemos visto esta película en el 2016 y sabemos en qué desencadena el enfrentamiento de dos fuerzas de un mismo espectro que deberíamos de pronto tener una mejor comunicación. Entiendo yo también que es campaña y a veces golpear al que va primero. ¿Considera que Alianza para el considera que Renovación Popular y el fujimorismo son del mismo espectro, pertenecen al mismo espectro político? A la derecha, sí. A la derecha, sí. ¿qué populista? Nosotros, ¿A la derecha o sea, qué? A secas. ¿Y ustedes? Nosotros somos una derecha diferente, no sé, y nuestras votaciones lo han demostrado así. No vengo solo con una narrativa de que muchos se presentan diferentes propuestas en campaña. Nosotros, como Avanza País, por ejemplo, nos hemos comprado el pleito solos de la minería ilegal. Somos la única bancada en bloque que ha votado en contra de la minería ilegal, que le hemos luchado primero en la comisión y luego en el pleno. Yo no he visto a nadie de Renovación acompañándome en esta lucha. Usted llama cobarde abuñante, por ejemplo. Sí, y lo puedo repetir con todas sus letras. Me lo he encontrado y no me ha dicho nada. ¿Por qué? Porque así como él, muchos prefirieron una licencia antes de dar la cara y defender al país. Porque más allá de Renovación, Avanza País, lo que aquí estaba en juego era el país. Y con sus votos han podido someter al país a la ilegalidad. Y eso es algo que desde Avanza País jamás. Nosotros, con aciertos y desaciertos, porque por supuesto que todos tienen espacio para mejorar, jamás hemos puesto intereses políticos, intereses electorales por encima del país. Y eso es algo que nos diferencia como Avanza País. Ahora, o sea, es preocupante el avance de la minería ilegal y además su avance también no solamente arrasando la Amazonía, por ejemplo, sino en la política, ¿no? Hemos visto muchos políticos defendiendo los intereses de mineros informales y también ilegales, y la aprobación del Reinfo es la prueba más palpable de ello. Tenemos Reinfo hasta fines de este año. ¿Usted qué va a hacer desde la Cámara de Diputados para evitar que esto se vuelva a ampliar? Porque aparentemente en el ley MAPE no va a salir porque no les conviene que salga para volver a ampliar el Reinfo otra vez. Sí, y aquí también debo decir algo. El
único candidato presidencial que se ha pronunciado en contra de una prórroga del Reinfo ha sido el general José Williams. Nadie más ha querido tocar el tema del Reinfo porque por supuesto que hay financiamiento ilegal. Y antes estos señores querían tener voz dentro de la comisión, dentro del pleno. Hoy son ellos mismos quienes quieren votar las iniciativas legislativas. Prueba de ello es que Renovación lleva en sus filas al secretario de Confemin. Yo no puedo entender eso después de todo lo que hemos pasado, decenas de mineros, miles de mineros parados en Abancay, pidiendo prórroga, porque esta es una situación muy cómoda para ellos. Ellos se pasean por todo el país diciendo tienen Reinfo y no pueden hacer nada. Fiscalía, policía, Poder Judicial no pueden hacer nada. Lo que hemos logrado con el impedimento del regreso de estos 50.000 mineros ilegales es que ahora sí la Fiscalía, el Poder Judicial y la policía van a poder intervenir. Entonces yo no puedo entender que un partido que en teoría lucha por el país permita que en sus filas haya gente con Reinfo. Avanza País es de los poquísimos partidos que no lleva a nadie con Reinfo. Eso es cierto. No llevan a nadie con Reinfo. Nadie. Pero el tema de la minería ilegal va mucho más allá de si se amplía el Reinfo o no. Hay una minería artesanal, que ahora ya artesanal, si entendemos por artesanal batear, no batea nadie ya. Y en uno de los proyectos, en uno de los dictámenes, sí, querían duplicar la producción de la minería artesanal, que esto, a ver, es un poco más poético porque no existe tal definición, de 25 toneladas a 50 toneladas diarias. Entonces nosotros como Avanza País, en nuestro plan de gobierno hablamos de un código minero. Esto lo que intenta es en primer lugar, decisión política del Poder Ejecutivo, porque ya hemos visto las diferencias que existen en el Congreso y lo que la izquierda quiere meter al dictamen con el silencio de muchas bancadas de derecha. Hay que decirlo también, y eso es momento de reflexionar también para los votantes y para todos los ciudadanos. Que querían con la ley MAPE abrir el Reinfo, hacerlo perpetuo, ya tener un nuevo registro que no tenga una fecha límite, entonces era lo mejor para ellos. Esa era la ley MAPE que ellos querían, que por supuesto no permitimos que se apruebe. Entonces nosotros desde Avanza País, en nuestro plan de gobierno, hablamos de este código minero donde respetemos la Ley General de Minería y el Ejecutivo puede acompañar a estos 30.000 que han quedado en un proceso de formalización para este año, pero sí hay que ser muy sinceros. Este código va a unificar, va a organizar, va a sistematizar la información que existe, porque hoy los números entre el MINEM y Ingemet no coinciden. Por un lado, MINEM nos decía, hay 7.500 que en un determinado grupo, luego vamos a Ingemet, no, solo son 800. Entonces, esta información la vamos a poder conocer en un eventual gobierno de José Williams. Pero ¿no? Hay que tener información que no se tiene actualizada. Hay también muchas concesiones dormidas. También mantener esas concesiones, se paga muy pocos impuestos, ¿no? Yo creo por que ser titular de concesión que están dormidas. O sea, hay que, más allá del Reinfo, es una mirada general. Y también hay una cuestión social que va más allá ya del que saca el oro y de cómo lo saca, porque ya son economías en regiones y regiones y distritos del Perú, sobre todo en la Amazonía, que dependen ahora del oro, porque el que tiene el hotel depende del minero, el que vende el pan, el que hace taxi, y entonces cada vez es un problema más social. La mitad de la producción del año pasado proviene de la minería ilegal, ¿no? Eso no es un dato menor. Claro. Y claro, se va destrozando la Amazonía, pero yo no escuché aquí a mis colegas de izquierda levantar la bandera del medio ambiente de la Amazonía e ir a pelear el dictamen, ¿no? A mí eso me pareció realmente, digamos, una posición muy conveniente. Algunos quedarse callados, otros ir a pelear el tema para la prórroga diciendo que son sus pobres hermanos mineros, que la verdad eso no resiste mayor análisis técnico. Por eso te hablaba de este código minero donde realmente podamos tener el acceso a una información precisa, verídica, no que las cifras por MINEM, Ingemet y los otros organismos no se condicen. Eso no puede existir. Y con las concesiones dormidas, ¿qué piensan hacer? Bueno, o con los impuestos para seguir manteniendo estas concesiones, ¿no? Sí, y te decía, ¿no? Por un lado, nosotros apelamos al brazo duro, que es precisamente la intervención de Fiscalía, del Poder Judicial y de la policía. Si es que se fortalecen las FEMAs, porque eso es para echarse a llorar y no parar. En Ucayali, la FEMA, que es de todo el departamento de Ucayali, más Puerto Inca y 2 distritos más, no tiene ni bote,
ni tiene un carro que funcione ni una moto lineal con la que Sí. pueda trabajar, ¿no? Y Anuska, realmente nosotros ahorita la información que tenemos es la información que el Ministerio de Energía y Minas quiere que sepamos. Nosotros no sabemos realmente cuáles son los números que existen ahí. Ahora, y lo he dicho anteriormente, yo personalmente considero que el Ministerio de Energía y Minas ha estado tomado por Illich López. Entonces, eso a mí tampoco me garantiza absolutamente nada. ¿Y cree que desde Nunca. la Fiscalía se está haciendo lo que se debe, que se está fortaleciendo las fiscalías de medio ambiente? Creo que esa es una tarea que ¿Cree definitivamente que se el señor debería Tomás Gálvez fortalecer. o los que le han antecedido han hecho realmente, les ha importado lo que está pasando con el crimen organizado y las razones que hay ahí, que es tala, es ocupación de territorios, es gobernanza criminal? ¿Les ha importado? Si la herramienta es la FEMA y no tienen, si la herramienta es la policía y la policía tampoco tiene herramientas, Y ¿de por qué eso- estamos hablando? Por eso te digo, esto es muchísimo decisión política del Ejecutivo por y, qué hay de que quien creer encabece. que el general Williams sí Mira, va a ser capaz? El general Williams tiene más de 35 años de servicio y jamás ha faltado a su palabra, a su honor. A él lo que más le preocupa es su honor, su prestigio y todo lo que ha luchado durante estos años. Él no postula a la presidencia por un tema de ego o porque quiere ser el presidente del país. Él sí tiene un profundo sentido del deber y lo ha demostrado en toda su vida. ¿Sabes lo que pasa? Sus- Que todos nos dicen lo mismo. No, porque no todos son héroes Chavín de Huántar, no todos son héroes nacionales, no todos capturaron a Antabrumala, no todos le hicieron frente a Pedro Castillo el 7 de diciembre. Son pocos. El general Williams es el militar con la carrera más exitosa del país. Y el general Williams, a ver, hay muchos, ¿eh? el general Williams, que esté vivo, Anuska, es la carrera militar más exitosa. Ahora, están preguntando aquí en los comentarios por las llamadas leyes pro crimen. ¿Usted considera que estas leyes son pro crimen o no? Porque hay un debate en el Congreso, sobre todo entre las bancadas que votaron a favor de ellas. Sí. Sí, creo que tenemos que tener la suficiente capacidad de distinguir una narrativa de Twitter a lo que es la realidad. Yo personalmente creo que muchas de las leyes, como en todos los casos, no están escritas en piedra y necesitan una ¿Cuáles? revisión. Yo voté en contra de la famosa ley Soto de la prescripción de un año, voté en contra. Yo no estuve a favor de que, por ejemplo, la tarea de la Fiscalía regrese a la Policía Nacional del Perú. Yo no- Que la policía sea el encargado de la Sí, investigación, tenga la yo tutela tampoco estuve de la acuerdo en ello investigación. y así podemos ir revisando todas. Y por ejemplo, la ley de la modificatoria, la ley de extinción de dominio, que está conectada al crimen organizado. Tampoco voté a favor. Porque, a ver, creo que era un proyecto de ley, un dictamen que merecía una mayor revisión. Yo no estaba de acuerdo con que sea en la sentencia firme porque hasta entonces podría pasar Y por mucho ejemplo, tiempo. la Yo ley, no de he votado a amnistía, favor. la ley de amnistía y de prescripción de delitos, la llamada ley de amnistía y de prescripción de delitos. Sí, esa la podemos revisar. No la recuerdo, No, pero... me refiero a que no pueden ser catalogados como delitos de lesa humanidad y que no prescriban los delitos cometidos con anterioridad al 2002, año en el que el Perú firmó el Estatuto de Roma. Sí, en esa sí fui a favor porque son delitos antes del 2002, ¿no? Es así. Y con las víctimas y con los de uno y otro lado. Hay cientos de casos de uno y otro lado, desde comunidades haitianas que fueron esclavizadas por Sendero Luminoso. Sí, también hay policías y militares de los que no se sabe, ¿cierto? Y que habría que investigar eso. Y hay no sé cuántas fosas todavía que no se han abierto. A eso le echamos tierra así y ya está. Definitivamente no, Anuska. Definitivamente sí. Si no consideramos que son delitos de lesa humanidad, ya prescribieron. Yo te digo definitivamente, y como lo he dicho al inicio, necesitamos sí una revisión, nada está escrito en piedra y eso por supuesto que puede merecer una evaluación, pero a lo que yo me refiero es que tú no puedes ser acusado por un nuevo delito antes de que este exista, sino van al TC y todo se cae. Entonces creo que debe haber la mucha jurisdicción seguridad jurídica internacional en cuanto a ello. habla de derechos humanos. O sea, mi pregunta es, también usted estaría por la revisión de esa ley,
de que no se consideren delitos de lesa humanidad los cometidos desde 1980 hasta el 2002? Mira, Nusca, en mis 5 años siempre he estado abierta al diálogo y a revisar todo el tema de iniciativas pero ¿usted cree legislativas. que el general José Williams va a estar de acuerdo con eso? El general José Williams es una persona muy abierta al diálogo. Una prueba de ello fue, por ejemplo, ¿te acuerdas de la ley Mordaza? Sí. Fue en su época cuando él abrió las puertas del despacho de la presidencia del Congreso de la República y gracias a ello no se continuó. Bueno, es que a un militar decente, lo que no... porque el general Williams fue procesado, pero fue absuelto por el caso Chavín de Gualta, por eso, así en es, los 3 fueros. ¿no? Y por eso no tenía ningún sentido esta Lo del tacha del jurado electoral sí, de elecciones. supuesto. Pero me gustaría ir a que nos marque la diferencia entre la derecha, ya porque claro, yo veo al general Williams que en su entre su propaganda o su publicidad política, perdón, por ejemplo, pues recuerda el haber sido un comando del Chavín de Guantar. Vemos a Keiko Fujimori que va también a la réplica de la embajada y también se arroga ese éxito. Entonces uno dice, ¿en qué se diferencian? El general Williams. Del Fujimorismo. Del Fujimorismo. ¿De qué se diferencia? ¿Avanza? Con el Fujimorismo. Me ha marcado una diferencia con Renovación. Y por con supuesto, el Fujimorismo, también, ¿cuál es la diferencia? También somos diferentes. Yo te decía, bueno, lo del general Williams creo que está claro. Él lideró militarmente la lucha y el tema de Chavín de Guantar. Él es el líder militar de eso y creo que de eso ¿Y usted no hay duda, considera ¿no? que esa operación fue intachable? Yo creo que es la operación y no solo yo, es la que se considera la más exitosa de rehenes en el país. Creo que eso no le podemos quitar mérito. Y, Fuerza Popular sí votó a favor de la prórroga del Reinfo, ¿no? Entonces, lo que yo te digo es... ¿Pero qué no más solo diferencias hay, aparte del Reinfo? Con Usted Renovación, me dice que son no una solo derecha diferente. ¿Qué Sí, más? definitivamente. Nosotros hemos votado de manera diferente muchas cosas. Los temas populistas, estos temas de CAS y creaciones de universidades, temas declarativos, tú puedes ver nuestras votaciones. Nosotros no hemos votado a favor de la creación de universidades, nosotros no votamos a favor de diferentes iniciativas que pueden tener demandas, que nadie puede decir que no existe ese tipo de demandas, pero nosotros como bancada reconocemos que hay una barrera constitucional sobre el impacto al erario nacional y no caemos en temas populistas. Avanza País, nosotros no votamos por temas populistas que tú puedes ver que los demás sí votan. Y esa creo que es una diferencia muy sensata. O sea, nosotros, como te digo, con aciertos y desaciertos hemos sido consecuentes y coherentes con nuestros principios. Claro, no le voy a recordar algunas de las cosas que otros miembros de su bancada han propuesto y han defendido, ¿no? Porque usted es responsable por lo que... Usted, por ejemplo, me imagino que no votó a favor de esta ley del cine y de todas estas cosas, ¿o sí? Yo he votado a favor de la iniciativa de Adriana Tudela. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué usted considera que el Estado no debe subsidiar determinado tipo de políticas que tocan temas que a cierto sector le parecen incómodos? A ver, si queremos hablar de la humanidad de Abimael Guzmán, creo que el Estado no debe propagar eso. Pero ¿Qué humanidad de Abimael Guzmán? No, o sea, lo que el proyecto y la ley ahora dice es que obviamente no se proyecten iniciativas que ataquen al Estado de Derecho. Entonces, esa iniciativa, yo no creo que ahí podamos encontrar alguna resistencia respecto a ello. Pero una película que cuenta la historia de la guerra interna entre el Estado y el terrorismo y que no pone necesariamente a las Fuerzas Armadas como los grandes héroes porque también cometieron masacres, matanzas, abusos contra la población civil, ¿se considera un ataque al Estado de Derecho? Porque la ley más o menos propone eso, que eso se considera que el Estado no debe financiarlo porque está como atentando contra los valores nacionales o una cosa así. La ley habla directamente de no atentar contra el Estado de Derecho. Eso es lo que se indica en esa ley y por supuesto que yo estoy a favor de ello. Sí, pero insisto, ¿cómo una película que trata sobre eso atentaría contra el Estado de Derecho? O que, como usted dice, humaniza a Abimael Guzmán, que era un humano, a pesar de lo que hizo, era un ser humano. No, yo te estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que exista una de esas películas, pero a ver, vamos a ver, que si quieren hacer una película sobre Abimael Guzmán, que lo hagan con sus recursos, no con los recursos de todos los peruanos.
Ahora, ¿qué opina de la ley que le permite al señor José Williams cobrar doble sueldo? O sea, su pensión de ex militar y su sueldo de congresista. Claro, eso no es un doble sueldo, ¿no? Esa es Bueno, la se le llama doble pensión. sueldo, pero es pensión más sueldo. Sí, pero es que no podemos caer en ese tipo de narrativas, ¿no? Una cosa es su pensión, que él ha aportado desde el primer mes que era subteniente, me parece, y otra cosa es su remuneración. Pero, digamos, implica una doble percepción que estaba prohibida por la ley, pero se modificó esa ley justamente para que pudieran recibir las dos cosas, ¿no? No solamente él, sino todos los ex militares que están en el Congreso. Sí, el general Williams ha dicho que no tendría problema en renunciar a su pensión en caso de... En caso de que gane la presidencia, renunciaría a la pensión de militar y se quedaría solo con el sueldo de presidente. Pero no derogarían la ley de llamada doble sueldo, aunque ya sabemos que es pensión más sueldo. Sí, no, es que yo creo que eso, o sea, a ver, llamar a las cosas por lo que no es, puede caer o llevar a la población que nos sigue o a los jóvenes que nos siguen, porque, a ver, ahora mucho el mensaje es directamente hacia los jóvenes, y yo te puedo decir, en Avanza País, no es un discurso, es una realidad. Yo he llenado mi ficha con 28 años, he sido congresista con 29 años, y no por llenar una cuota de joven, no por llenar una cuota de mujer, no por llenar una cuota de provinciana, sino porque en Avanza País sí existe un espacio para los jóvenes, sí existe un espacio para las mujeres, y no por cuotas. Entonces creo que es importante también que las cosas se digan como son y que no se caiga en error, y sobre todo cuando estamos en un proceso electoral tan importante, porque nos decidimos el futuro del país para los próximos 5 años, o seguimos en este retroceso de nunca acabar. Tenemos una última pregunta del público. A ver, por favor. A ver, de Víctor Gazani Repeto. ¿Cuál es su plan para convertir el deporte en una política de Estado y no solo en una plataforma de gestión de infraestructura? La verdad es que una de mis primeras leyes fue precisamente crear un impuesto especial a las casas de apuestas deportivas a distancia que no tributaban en el país, y que ya casinos y tragamonedas físicos pagaban este impuesto y las casas de apuestas absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que después de 11 meses de recaudación, que tuve la reunión en enero con SUNAT, nos dijeron que se recaudó más de 236 millones de soles gracias a mi ley, y el 20%, más de 47 millones, ha ido al IPD, otro 20% ha ido al MINSA para temas de salud mental. Ese mismo día fui al IPD. Le pregunté al presidente del IPD sobre la implementación de mi ley para hacerle seguimiento. El presidente tenía desconocimiento. Le preguntó a su gerente. La señora que ocupa la gerencia dijo, no, presidente, lo puedo revisar, tampoco sé. Entonces a mí me parece increíble que en el IPD reciban casi 50 millones de soles en un año y no tengan conocimiento de que reciben eso. Y son los deportistas con los que yo he tenido acercamiento durante todo este tiempo, que viven en condiciones que no se lo merecen. Deportistas y paradeportistas que necesitan, por ejemplo, el ascensor. Y no tienen ascensor desde septiembre del 24. Se fueron a las Olimpiadas de París y ese ascensor no funciona. ¿Cómo es posible eso? Y no es un tema de presupuesto. Porque, a ver, IPD asumió su presupuesto, también tiene el presupuesto delegado, que cerraron legado. Lo que pasó con los Juegos Bolivarianos. Los Juegos Bolivarianos, ¿no? O sea... Sí, y por eso nosotros consideramos, y lo he estado hablando con muchos deportistas también, que necesitan una entidad que se encargue de la infraestructura deportiva de alta competencia, como era Legado, que venía haciendo su trabajo. No sabes la diferencia que existe entre Legado y lo que es IPD, hasta el pasto. Antes era verde, ahora no hay pasto. O sea, es increíble cómo y como te decía, no es un tema de presupuesto, es un tema de gestión, porque reciben el presupuesto del IPD de Legado y aparte más de 50 millones de soles gracias a mi ley. Entonces creo que sí es importante revisar eso, y también revisar la posibilidad, lo veías con algunos deportistas, he escuchado a muchos de ellos sobre la posibilidad de tener un viceministerio del deporte que pertenezca al Ministerio de Educación, porque muchas veces el ministro de Educación no conoce de deporte. Bueno, nos gustaría invitarla para más adelante, porque vamos a tener debates, y el tema de la minería es importante que se conozca a profundidad. ¿Cuál es el planteamiento que va más allá del reinfo? O sea, el reinfo es la patente de corso para legalizar la ilegalidad, ¿no? Esto es como el matrimonio con menores, ¿no? Que el anillo legaliza la violación, el reinfo legaliza la contaminación, la tala, el crimen. Sí, es legalizar la ilegalidad y darle un manto de informalidad a algo que es ilegal, y yo la verdad te agradezco este espacio, porque creo que es importante que se revise lo que ya se ha hecho y la lucha contra la minería ilegal, y no las propuestas que nos quieren vender ahora en campaña. Partidos que han tenido la oportunidad de luchar contra la minería ilegal y no lo hicieron. En el caso de que no llegasen a segunda vuelta en las presidenciales,
¿A quién ¿Endosaríamos los votos? ¿A quién le endosarían los votos? ¿A quién le gustaría endosar los votos? Bueno, la verdad es que yo creo que esto, o sea, en primer lugar, no apoyaríamos una candidatura de izquierda, ¿no? Eso es definitivamente. ¿La izquierda para usted no tiene nada bueno? Yo creo que hay puntos rescatables, pero te digo... Por ejemplo, muchos de ellos... Y yo lo lamenté en la Comisión de Energía y Minas, muchos levantan la bandera del cuidado del medio ambiente, la bandera de los derechos humanos, pero nada les importó cuando se debatía la minería ilegal, el reinfo, la trata de personas, la tala de árboles. Ya, pero que no me está diciendo nada rescatable. ¿Por qué les cuesta tanto decir algo bueno o al contrario? Porque eso es la democracia. Creo que se organizan muy bien. Creo que se organizan muy bien. Creo que sí, definitivamente. La democracia es llegar a consensos. Hay que consensuar. O sea, el otro no es el enemigo, es otro que piensa diferente, pero hay que buscar el consenso. Mira, y yo he presidido la Comisión de Descentralización y jamás dictaminé un proyecto para ver, viendo de quién Entonces, venía. ¿me puede decir jamás. algo? Yo lo que te decía, creo que se organizan muy bien. Sí, creo que se organizan muy bien, sobre todo en las calles. Eso es bueno. Y es una organización que han demostrado que les ha funcionado. Para sus intereses les ha funcionado. Pues anda, que menuda cosa buena dice usted. Pero, para el siguiente lo voy a pensar. No. Fuera de bromas, me ha tocado trabajar con diferentes congresistas de izquierda. Han tenido diferentes iniciativas. Te decía, yo en la Comisión de Descentralización he dictaminado proyectos no viendo el color político. Y ahí vas a ver todo mi proyecto. Lamento mucho que hoy la Comisión de Descentralización, presidida por Somos Perú, utilice proyectos de saneamiento, por ejemplo, como Huancavelica y Cusco, que han esperado el pacto de derecha tiempo. el que ha gobernado, o el pacto del populismo, o no sé, como usted lo quiera llamar. El Congreso lo que quiero lamentar acá es que gente de Cusco, de Huancavelica, que ha esperado por meses que su proyecto de saneamiento llegue al Congreso, llegue al Pleno, y se haya paralizado porque viene Illich López y quiere meter su cláusula, su disposición complementaria para que el presidente de Economía pueda ser director de las cajas, ¿no? Entonces, eso me parece increíble, eso no lo podemos permitir. Yo no entiendo cómo Somos, que tiene tantos gobiernos locales, ponga en juego su credibilidad, ponga en juego la expectativa de tantos pobladores que están esperando su saneamiento para meter este tipo de cosas. Esas cosas yo de verdad no entiendo. Y si algo nos ha demostrado Somos Perú es que no está listo para gobernar el país. Bueno, muchas gracias, congresista. Muchísimas gracias y hasta una próxima vez para hablar de minería, pero ya con un homólogo suyo de otro partido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.